Me llamo Michael Carter. Tengo 42 años. Y hace 3 años, mi mujer me entregó los papeles del divorcio en la ceremonia de graduación de su doctorado. Allí mismo, delante de 500 personas que aplaudían su logro. El logro que yo había financiado con cada dólar que tenía. 12 años antes, Nikki decidió que no le bastaba con ser la mujer de un dueño de tienda. Quería estudiar sociología, dinámicas de género, estructuras de poder. Yo la apoyé. Pedí una segunda hipoteca, vendí mi tienda, que daba beneficios, para pagar la matrícula. Durante 7 años vivió a 3 estados de distancia. Venía a casa quizá una vez al mes. Yo crié a Austin, mi hijo de 17 años de mi primer matrimonio, casi solo. Le mandaba dinero a ella como un reloj. En el 5.º año me diagnosticaron diabetes. En fase inicial, controlable. No se lo conté. Tenía los exámenes generales del doctorado y no quería añadirle más presión. El día de la graduación fue un día de mayo perfecto. Austin y yo condujimos 8 horas, los dos con trajes nuevos. Él compró flores moradas porque Nikki siempre decía que el morado era sofisticado. Nos sentamos al fondo, esperando para felicitar a la doctora Nicole Carter. Cuando dijeron su nombre, el auditorio estalló en aplausos. Ella estaba radiante con la toga y el birrete de doctora, sonriendo como el día de nuestra boda. Abrazó al decano, posó para las fotos y luego caminó directamente hacia nosotros. Yo me levanté dispuesto a abrazarla. Austin lo había planeado. Planear el final de lo nuestro el mismo día que empezaba lo suyo. Necesito espacio para crecer, dijo, la voz tan firme como una sentencia. Este capítulo se ha terminado. Estoy lista para el siguiente. Sin ti. La mano de Austin se aferró a mi brazo. Sus flores cayeron al suelo. La gente a nuestro alrededor se quedó en silencio. Yo miré aquellos papeles. 7 años de sacrificios, 12 años de matrimonio, reducidos a párrafos y líneas para firmar. No me temblaron las manos. Solo sentí frío, como si el invierno se hubiera instalado dentro de mi pecho. ¿Has planeado esto?, pregunté. Lo he hecho. Miró a sus amigos, académicos más jóvenes que ya estaban sacando el móvil para hacerse fotos de celebración. Uno de ellos, Derek, al que había conocido una vez, nos observaba con un interés mal disimulado. Así es más limpio, dijo ella. Más limpio. Saqué mi bolígrafo, el que me había regalado Austin por Navidad. Firmé las 2 copias allí mismo, en la última fila. Le di una y guardé la otra en el bolsillo. Vámonos, le dije a Austin. Salimos mientras seguían llamando nombres, mientras los amigos de Nikki descorchaban champán en el vestíbulo, mientras la mujer alrededor de la cual había construido mi vida celebraba la muerte de esa vida con desconocidos. Austin no dijo nada hasta que llegamos a la camioneta. «Papá, ¿estás bien?», lo miré. A ese chaval al que yo había criado casi solo mientras trabajaba hasta caer en una diabetes temprana. Y algo hizo clic. Estaba cansado. Cansado hasta los huesos, cansado del alma, cansado de ser el cimiento sobre el que todos se subían fingiendo que yo no existía. Lo estaré, le dije. Condujimos de vuelta en silencio, pero aquello no fue el final. Fue solo el principio de mi desaparición. Esa noche no volví a casa, tampoco al día siguiente. Austin y yo nos registramos en un motel de carretera a unas 40 millas de la ciudad, de esos sitios que aceptan efectivo y no hacen preguntas. Nos sentamos sobre esas colchas ásperas, mirando una televisión a la que ninguno de los dos estaba prestando atención. «Papá», dijo por fin Austin, cerca de medianoche, «¿qué estamos haciendo?». «Buena pregunta». Saqué el móvil y miré los 3 mensajes que Nikki ya había mandado. «Tenemos que hablar. No seas dramático con esto. Michael, somos adultos. Vamos a llevar esto de manera madura». 3 mensajes. Después de 12 años de matrimonio, después de entregarme los papeles del divorcio delante de cientos de personas, ella pensaba que 3 mensajes bastaban. Apagué el móvil. «Nos vamos», le dije a Austin. «¿Irnos a dónde?». «De todo». Me miró como si me hubiera vuelto loco. Puede que fuera así, pero algo había cambiado en aquel auditorio. Algo fundamental. Me había pasado 7 años siendo invisible, siendo la cartera que financiaba los sueños de otra persona. Se había acabado. No iba a seguir siendo una nota a pie de página en la historia de éxito de Nikki. Pasamos 3 días en aquel motel mientras yo hacía llamadas, poniendo cosas en marcha.
La primera llamada fue a mi socio, Jerry. Le dije que vendía la tienda que me quedaba. Llevaba 2 años queriendo comprar mi parte. La segunda llamada fue al banco. Transferí todo lo que había en nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal. Legalmente, era mío. Yo había sido el único que ingresaba dinero desde hacía 7 años. Le dejé la cuenta de ahorros. Consideré que eso se lo había ganado. La tercera llamada fue la más dura. A mi abogado, Pete, un tipo al que conocía desde el instituto. Le conté lo de los papeles del divorcio. Le pregunté qué tenía que hacer. Se quedó callado un buen rato. Mike, ¿ya los has firmado? Sí. Entonces eres libre de irte. Ella no puede impugnar lo que ha iniciado, y tú has aceptado. El reparto de bienes ya está definido, y por lo que me cuentas, tienes derecho a marcharte limpio. Limpio. Otra vez esa palabra. Al cuarto día compré un móvil de prepago. Número nuevo. Compañía nueva. Borré todas mis cuentas en redes sociales, que tampoco eran muchas. Desactivé el correo electrónico. Me borré de todas las plataformas digitales que me hacían localizable. En 2021, desaparecer no era fácil, pero era posible si eras metódico. Austin me observó hacer todo eso sin decir nada. Por fin, al quinto día, habló. ¿A dónde vamos? Lo he estado pensando. A algún sitio pequeño donde nadie nos conozca. A un lugar donde pueda respirar sin que las expectativas me aplasten el pecho. Me acordé de un viaje de pesca de hacía 20 años. Un pueblecito llamado Riverside. Población quizá 5.000 personas. Construido alrededor de un lago y un pequeño puerto deportivo. Tranquilo. Anónimo. A un sitio mejor, le dije. Asintió despacio. ¿Y el instituto? ¿Y cuando tú te hayas ido? Hay institutos en todas partes, hijo. Terminarás tus estudios, te lo prometo. Cargamos la camioneta con lo que importaba. Ropa, fotos, el equipo de béisbol de Austin. Dejamos todo lo demás. Los muebles, la decoración, la vida que habíamos construido y que resultó ser solo un decorado. Dejé la llave de la casa sobre la encimera de la cocina. No dejé ninguna nota. ¿Qué iba a poner? Gracias por los recuerdos. Que te vaya bien en tu nuevo capítulo. Nada de eso me parecía verdad. Nicky volvió a escribir aquella tarde. Solo un mensaje. Michael, en serio. Somos adultos. Borré el mensaje. Conduje hacia el este con Austin, durmiendo en el asiento del copiloto y los papeles del divorcio doblados en la guantera. Para cuando Nicky se dio cuenta de que no iba a volver, ya estábamos a 3 estados de distancia. Y yo ya había empezado a convertirme en alguien a quien ella nunca encontraría. Porque hay algo que nadie te cuenta sobre desaparecer. El mundo sigue girando, solo que más en silencio. Y a veces el silencio es la única respuesta honesta a la traición. Riverside estaba exactamente como lo recordaba. Un pequeño puerto deportivo metido en la curva de un lago. La calle principal con, como mucho, 15 tiendas. Una población que llegaba a 5.000 personas en plena temporada turística de verano. De esos lugares donde todo el mundo conoce a todo el mundo, lo que significaba que nadie nos conocía a nosotros. Alquilamos una cabaña a las afueras, 2 dormitorios, amueblada, alquiler mes a mes. El propietario, un hombre mayor llamado Walt, no hizo preguntas cuando le pagué 3 meses por adelantado en efectivo. Solo me dio las llaves y nos dijo que la pesca estaba bien en esa época del año. Austin se matriculó en Riverside High para su último curso. Instituto pequeño, programa deportivo decente. El entrenador le vio lanzar una pelota de béisbol una vez y le ofreció sitio en el equipo. Fue la primera vez en meses que vi sonreír a mi hijo. Yo pasé la primera semana simplemente respirando, caminando alrededor del lago, sentado en el muelle, mirando el agua, dejando que el silencio se me metiera en los huesos, sin llamadas sobre inventario de la tienda, sin emergencias de medianoche, sin expectativas, solo tranquilidad. El dueño del puerto deportivo, un tipo llamado Frank, lo estaba pasando mal. Se veía desde 50 metros, barcos que necesitaban mantenimiento, muelles que había que reparar, toda la operación aguantada con cinta adhesiva y rezos. Entré el 8º día. Me presenté como Mike. ¿Buscas trabajo o buscas pescar?, preguntó Frank, sin levantar la vista del papeleo. Trabajo. Se me dan bien las cosas manuales. Me manejo con herramientas y reparaciones. Entonces sí levantó la mirada. Me estudió un buen rato. ¿Estás huyendo de algo? Sí,
dije, sin mentir. Un mal matrimonio, y un final aún peor. Solo necesito un sitio tranquilo para reconstruirme. Frank asintió despacio. La paga no es gran cosa. Efectivo, en mano, hasta que veamos si encajas. Me vale. Empecé al día siguiente arreglando motores de barco, reparando tablones del muelle, ayudando a los pescadores de fin de semana a cargar el equipo. Trabajo físico, del que te deja la espalda dolorida y las manos ásperas, pero la cabeza despejada. Frank era un buen jefe. No se pegaba a mí, no cotilleaba. Solo me enseñaba lo que había que hacer y me dejaba trabajar. A las 3 semanas, me di cuenta de que la contabilidad del puerto deportivo era un desastre. Se lo mencioné a Frank de pasada, tomando café una mañana. Se rió con amargura. Ya, bueno, yo soy de barcos, no de números. Llevo perdiendo dinero 2 años. Seguramente venda esto para el verano que viene. ¿Te importa si le echo un ojo? Pregunté. Antes llevaba 2 tiendas. Igual veo algo. Se encogió de hombros y me empujó un libro de cuentas. Dale caña. Tardé 3 días en revisarlo todo durante las tardes tranquilas. Los problemas saltaban a la vista. Precios demasiado bajos, gastos fijos demasiado altos. La gestión de inventario brillaba por su ausencia. Pero el sitio era bueno. La clientela, fiel. Aquel lugar podía dar beneficios con una gestión adecuada. Frank, le dije un viernes por la tarde, ¿y si entrara como socio? ¿Socio? Me miró, parpadeando. Nos repartimos la propiedad. Yo pongo capital y experiencia de negocio. Tú pones el oficio y la reputación. Se me quedó mirando. ¿Lo dices en serio? Totalmente en serio. Este sitio tiene potencial. Solo necesita a alguien que sepa llevar un negocio. Nos dimos la mano esa noche. En octubre, yo ya era dueño del 40% de Riverside Marina. En diciembre, tuvimos el primer beneficio en 3 años. Y en algún momento de esos meses, me di cuenta de que llevaba semanas sin pensar en Nicky. Mi móvil, el antiguo, el que apagué, estaba en un cajón. A veces lo sacaba y miraba cómo subía el número de mensajes. 50, luego 70, luego más de 100. Nunca los abrí. No hacía falta. El silencio no era un castigo, era paz. Y por fin estaba aprendiendo lo que eso significaba. En primavera, Riverside Marina iba viento en popa. Habíamos ampliado servicios, añadido alquiler de barcos, empezado a ofrecer paquetes con guías de pesca. Frank se ocupaba de todo lo que tenía que ver con el agua. Yo me ocupaba de todo lo demás. La sociedad funcionaba porque respetábamos las fortalezas del otro. Austin también estaba bien. Entró en el equipo titular de béisbol. Sacaba notas decentes e incluso empezó a salir con una chica llamada Emma, de su clase de química. Verlo reír en la mesa, hablando de cosas normales de adolescente, me recordaba por qué me había ido. Llevaba años cargando con mi estrés. Ahora años que habría perdido, dejándome la salud por alguien que me veía como un recibo de la luz. Una tarde de abril, entró un hombre en la oficina del puerto deportivo. Tendría unos 50 y tantos, cara curtida, paso seguro. Se presentó como Dale Spencer. Tenía una constructora a 2 pueblos de allí. «He oído que has levantado esto», dijo Dale, mirando la oficina ordenada, el sistema de muelles renovado. Frank estaba a punto de hundirse antes de que aparecieras. «Solo he aplicado principios básicos de negocio», respondí. «Nada revolucionario. Aún así, impresiona». Sacó una tarjeta. «Estoy desarrollando una nueva propiedad en la orilla norte. Uso mixto, locales y viviendas. Necesito a alguien que sepa de gestión de negocios y también de trabajo práctico. ¿Te interesaría asesorar?» Miré la tarjeta. 6 meses antes, habría dicho que no sin pensarlo. Miedo a arriesgar, miedo a mover el barco. «Ahora, cuéntame más», le dije. El trabajo de consultoría empezó pequeño, tardes y fines de semana revisando los planos de Dale, sugiriendo cambios en la distribución y en la gestión de proveedores. Pero Dale era lo bastante listo como para escuchar de verdad. En menos de 2 meses, me ofreció un puesto fijo como jefe de proyecto. «No puedo dejar tirado a Frank», le dije. «Pues no lo dejes. Mantén tu parte en el puerto». Para verano, estaba gestionando un proyecto urbanístico de varios millones de dólares. Seguía siendo dueño del 40% de un puerto deportivo rentable y tenía más dinero en mi cuenta del que había tenido en toda mi vida matrimonial. Austin fue aceptado en la State University
con una beca parcial por béisbol. La vida encajaba. Por fin. Fue entonces cuando recibí la primera señal de que Nikki estaba buscándome. Un amigo en común del viejo barrio, Rick, envió un mensaje a la página de Facebook del negocio de Frank preguntando si alguien conocía a Mike Carter. Frank me enseñó el mensaje, dispuesto a responder. No, le dije. Solo bórralo. Asintió y lo eliminó sin decir nada más, pero yo entendí lo que significaba. Ella había dejado de mandarme mensajes al móvil antiguo. Ahora estaba buscando activamente. Probablemente había contratado a alguien, un investigador privado, quizá. La idea no me asustaba, solo me cansaba. Había construido algo aquí, algo real, algo mío, y no iba a permitir que lo desmontara solo porque por fin había entendido lo que había tirado a la basura. A los 2 años, compré la parte de Frank por completo. Él quería jubilarse en Florida, pasar tiempo con sus nietos, y yo tenía el capital. Riverside Marina era ahora totalmente mío, rentable y en expansión. El trabajo de consultoría con Dale se había convertido en una asociación completa en 3 proyectos de desarrollo en 2 condados. Mi cuenta bancaria tenía cifras que jamás imaginé ver. Austin terminó su primer año en la State University con una media de 3.6 y un puesto titular en el equipo de béisbol. Me llamaba cada domingo para contarme sobre las clases y los partidos, y sobre una chica, Sara, de la que hablaba cada vez más. Sonaba feliz, libre. Eso era algo que el dinero no podía comprar, pero marcharme sí. Libertad del peso de las ambiciones ajenas aplastándote hasta convertirte en polvo. Había hecho amigos en Riverside, amigos de verdad. Dale y su mujer me invitaban a barbacoas. Frank, incluso ya jubilado, pasaba cada semana por el puerto a charlar. Los del almacén de bricolaje sabían mi café favorito. Pertenecía a algún lugar por primera vez en años. Mi diabetes estaba controlada. El doctor Patterson hablaba de reducir mi medicación. «Estás más sano con 44 que muchos hombres con 30», me dijo en la revisión anual. «Los cambios que hiciste te han salvado». Pensé en aquel viaje desde la universidad, con Austin en silencio a mi lado, los dos huyendo de una mujer que me había vuelto invisible. Aquellos cambios me habían salvado, literalmente. Entonces, Rick, el viejo amigo, apareció en el puerto un martes por la tarde. Yo estaba revisando facturas cuando entró. Incómodo. «Mike», dijo, «tenemos que hablar». Me recosté en la silla. «¿Cómo me has encontrado?» «Nikki contrató a alguien, un investigador privado. Lleva buscándote más de 1 año, y yo estoy aquí porque me pagó para confirmar que estabas aquí». Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Dijo que solo quería cerrar el capítulo, que necesitaba hablar. Me ofreció $2,000 por verificar tu ubicación. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No era ira, no era miedo, solo resignación. ¿Los has aceptado? Todavía no. Quería avisarte antes. Mike está distinta. Perdió su puesto en el think tank. Algo sobre irregularidades en una investigación. Ha dejado las redes sociales. Creo que está desesperada. «No es mi problema», dije. «Es tu mujer, tío. Exmujer. Firmamos los papeles hace 3 años. Ella tomó su decisión en aquella ceremonia». Me levanté. «¿Querías $2,000? Cógelo. Dile exactamente dónde estoy. Pero Rick, cuando aparezca, y aparecerá, no soy el mismo hombre que salió de aquel auditorio, y lo va a descubrir por las malas». Se marchó sin el dinero. Después me dijo que no podía aceptarlo, pero el daño ya estaba hecho. Ella sabía dónde estaba. Llamé a mi abogado, Pete. Le conté lo que venía. Consultó los registros del divorcio. Confirmó que todo estaba finalizado, sin resquicios legales. «No puede tocar tu negocio ni tus bienes», dijo Pete. «Todo lo que has construido desde la separación es tuyo». «Bien», respondí, «porque no pienso darle ni un céntimo». Austin llamó esa noche. «Papá, Nikki me ha escrito por Instagram. Quiere saber dónde estás. Dice que necesita disculparse». «¿Qué le has dicho?» «La he bloqueado». Pero papá sonaba realmente desesperada, como llorando en los audios. Desesperada. Ese no era un peso para él. «No cargues con eso, hijo. Ella tomó decisiones. Ahora les hace frente. Lo sé. Solo quería que supieras que está probando todas las vías». Cuando colgamos me senté en el porche frente al lago. El agua estaba tranquila, reflejando el cielo, en paz. Yo había construido esta vida desde cero.
Convertí el dolor en ingresos, la traición en éxito. Nicky podía buscarme, podía plantarse en mi puerta, pero el hombre al que le entregó aquellos papeles, el que financió sus sueños mientras perdía los suyos, ya no existía, y el hombre que ocupaba su lugar no necesitaba su cierre. Nicky llegó 3 semanas después, un jueves por la mañana. Estaba en la oficina del puerto cuando un coche de alquiler entró en el aparcamiento. Lo supe antes de que bajara. Había algo en la forma en que dudó, como reuniendo valor. Parecía distinta, más delgada, cansada. La seguridad que llevaba puesta como una armadura el día de su graduación había desaparecido. Caminó hacia la oficina con vaqueros y un jersey, sin ropa de marca, sin su pulido aire académico. Solo una mujer que había perdido algo y por fin se daba cuenta. Salí antes de que llegara a la puerta. Nicky se detuvo, buscando mi rostro. Michael, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. Se encogió un poco. ¿Podemos hablar dentro, en privado? No. Di lo que hayas venido a decir aquí mismo. Ahora la gente estaba mirando. Dale acababa de llegar para nuestra reunión matinal. Un par de clientes del puerto habían dejado de preparar sus barcos. Que miraran. Yo no tenía nada que ocultar. Cometí un error, dijo Nicky con la voz temblorosa. Un error enorme. No debería haberlo hecho así, en la graduación. Me dejé llevar por el momento, por lo que yo creía que era libertad, pero me equivoqué. Vale, respondí, plano. ¿Vale? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga? Me diste los papeles del divorcio en tu graduación, hace 3 años. Yo los firmé. Me fui. Conseguiste lo que querías. Yo no quería esto. Alzó la voz. No quería perder mi puesto, mi reputación, todo por lo que he trabajado. No había arrepentimiento por mí, solo por sus consecuencias. ¿Qué pasó en el think tank? Pregunté, manteniendo el tono neutro. Apartó la mirada. Hubo acusaciones sobre la investigación de mi tesis. Nada probado, pero suficientes dudas como para que me echaran. Y Derek estaba con otra todo el tiempo. Yo pensaba que estábamos construyendo algo, pero solo le venía bien tenerme ahí. Derek, el colega que nos miraba demasiado atento en la graduación. Claro, llevo 1 año intentando localizarte, siguió. Pero estuvimos 12 años juntos. Eso tiene que contar para algo. Lo fue todo, dije, hasta el momento en que me pusiste esos papeles delante y te reías con tus amigos mientras yo me iba. Tú querías tu espacio para crecer, Nicky. Espero que haya merecido la pena. Dale carraspeó detrás de mí. Mike, tenemos esa reunión. Voy enseguida. Miré a Nicky por última vez. Ahora tienes que irte. Esto es propiedad privada. He venido desde muy lejos. Ese no es mi problema. ¿Querías cierre? Aquí lo tienes. Se acabó. Hace tiempo que se acabó. Y sea lo que sea por lo que estés pasando ahora, sean las consecuencias que te hayan alcanzado, yo no soy tu salida. Búscate la tuya. Pasé a su lado y entré en la oficina. Por la ventana la vi quedarse allí unos 5 minutos. Quizá esperando que saliera otra vez. No lo hice. Al final se subió al coche y se marchó. Dale soltó un silbido bajo. Ha sido frío, hermano. Ha sido necesario, respondí. Hablemos del proyecto de Harbor Point. Trabajamos toda la mañana como si nada hubiera pasado porque, para mí, no había pasado nada. Mi vida estaba allí ahora, construida sobre cimientos que ella nunca tocó, y pensaba mantenerlo así. Nicky no se rindió. 2 días después de nuestro enfrentamiento en el puerto, llegaron documentos legales. Me estaba demandando por la mitad del valor de Riverside Marina, alegando que se había construido con bienes gananciales. Su abogado argumentaba que el dinero que yo había sacado de nuestra cuenta conjunta se había usado como capital inicial y que, por tanto, tenía derecho a una compensación. Pete revisó la demanda y se echó a reír. Está desesperada. Esto no se sostiene. Retiraste dinero que tú habías ingresado, procedente de negocios que ya tenías antes del matrimonio. El divorcio se cerró hace 3 años con una división de bienes clara. Ella firmó todo. Entonces peleamos, la aplastamos. Y Mike, creo que ha llegado el momento de hacer pública tu versión. Lleva tiempo pintándote como el malo. La gente debería saber la verdad. Lo pensé. Haberme quedado callado había sido estratégico, una forma de protegerme, pero quizá el silencio ya había cumplido su función. Austin llamó esa tarde. Papá, Nicky está publicando cosas sobre ti otra vez.
Dice que ocultas bienes, que le debes dinero por apoyar tus sueños empresariales. Está por todo su Instagram. Su Instagram, que llevaba meses apagado, de repente estaba muy vivo, reescribiendo la historia en tiempo real. Haz capturas de todo, le dije a Austin. Nos van a hacer falta. A la mañana siguiente, hice algo que había evitado durante 3 años. Me abrí una cuenta nueva en redes sociales. Publiqué una sola cosa, una foto de los papeles de divorcio que me había dado en su graduación, con un pie de foto sencillo. Me entregó estos papeles en su graduación de doctorado, mientras sus amigos celebraban. Yo los firmé, me fui y construí una vida. Ahora quiere la mitad de lo que construí sin ella. La verdad importa. En cuestión de horas, se hizo viral. Gente que nos conocía de antes empezó a comentar, a compartir sus propias historias sobre cómo yo la había apoyado durante el doctorado. Los antiguos vecinos escribieron sobre cómo me veían trabajar en varios empleos mientras ella estaba fuera. Austin compartió una publicación contando cómo vio a su madrastra humillar a su padre en público. La narrativa de Nikki se vino abajo bajo el peso de los testimonios reales de quienes habían estado allí. Rick, el amigo que me avisó de que ella estaba buscándome, escribió un comentario larguísimo sobre cómo yo había vendido mi tienda, que era rentable, para financiar sus estudios. Dale publicó cómo me encontró trabajando en el puerto, reconstruyendo mi vida desde cero. Frank contó que yo había salvado su negocio y trataba a todo el mundo con respeto. La comunidad que había construido me estaba defendiendo sin que yo se lo pidiera. Eso valía más que cualquier victoria legal. Nikki intentó responder. Publicó cosas sobre contexto y complejidad, pero el daño ya estaba hecho. La gente veía a través de todo aquello. Los comentarios en sus publicaciones se volvieron demoledores. Le diste los papeles del divorcio en tu propia graduación. Le estás demandando por dinero que ganó después de que te fueras. Luego que por qué la gente no se fía de ciertas feministas académicas. Lo borró todo en menos de 24 horas, pero Internet no olvida. Las capturas se quedan para siempre. Pete llamó esa tarde. El abogado de ella acaba de llamar. Retiran la demanda. Creo que la reacción pública les ha asustado. Perfecto, dije. Envíales nuestra factura legal. ¿Seguro? Puede parecer quedarte en lo pequeño. Ha intentado quitarme lo que levanté desde la nada. Seguro. Esa noche, sentado en mi porche, viendo la puesta de sol sobre el lago, noté que algo cambiaba. No era exactamente cierre. Era más bien una sensación de haber terminado algo. Me defendí sin volverme cruel. Conté la verdad sin exagerarla, y la gente que importaba se puso a mi lado. Llegó el verano, y con él, una atención inesperada. El periódico local publicó un reportaje sobre la transformación de Riverside Marina, de un puerto agonizante a una empresa rentable. Entrevistaron a Frank, a Dale, a empleados. Todos hablaron de mi ética de trabajo, de mi integridad, de cómo había invertido en la comunidad. El artículo mencionaba, de pasada, que había reconstruido mi vida tras un divorcio difícil. No nombraba a Nikki, no entraba en detalles, solo reconocía que había empezado de cero y que había salido adelante. La oficina del alcalde llamó en julio. Riverside celebraba sus premios empresariales anuales y yo había sido nominado por Impacto Comunitario. La ceremonia, en agosto, fue el típico evento de un pueblo pequeño, unas 200 personas, pero tenía significado. Era reconocimiento, era pertenencia. Austin volvió a casa para acompañarme y trajo a Sarah, su novia. Verlos juntos, felices, seguros de sí mismos, me recordó por qué todo esto había valido la pena. Había roto el ciclo, le había enseñado que uno puede alejarse de la toxicidad y construir algo mejor. La ceremonia fue en el centro comunitario. Dale y su mujer estaban allí. Frank y la mitad del personal del puerto, vecinos, clientes, gente con la que ya tenía trato. Sharon, de Pinewood Manufacturing, condujo hasta Riverside porque había oído lo del premio y quería apoyarme. Cuando dijeron mi nombre, los aplausos fueron sinceros. Subí, recogí la placa, miré las caras que se habían convertido en familia. Hace 3 años, dije, llegué a Riverside con una camioneta y la necesidad de empezar de nuevo. Este pueblo me dio la oportunidad de reconstruirme, de demostrar que los finales pueden convertirse en comienzos.
Este premio no es solo mío, es de todos los que creen en las segundas oportunidades. Gracias. Un discurso simple, honesto. Los aplausos posteriores se sintieron como aceptación. En la recepción, se me acercó una mujer mayor, elegante, unos 60 y pico años, mirada afilada. Señor Carter, soy Margaret Brennan. He seguido su historia, la recuperación del negocio y su resiliencia personal. Dirijo una organización sin ánimo de lucro que ayuda a personas a reconstruirse después de grandes rupturas vitales. ¿Consideraría hablar sobre su experiencia? Talleres, quizá entrevistas en podcast. Hay muchos hombres pasando por situaciones similares. Su historia podría mostrarles un camino. Pensé en los mensajes que había recibido tras publicar los papeles del divorcio. Hombres dándome las gracias por hablar, compartiendo historias de cómo habían sido borrados dentro de sus propias relaciones. Quizá ahí había algo. Lo pensaré, le dije. Me dio una tarjeta. Sin prisa, la oferta sigue ahí. Conduciendo de vuelta a casa aquella noche, con Austin en el asiento del copiloto como en los viejos tiempos, sentí algo que no había sentido en años. Orgullo. No ese orgullo hueco de lograr cosas para beneficio ajeno, sino orgullo real por lo que había construido con mis propias manos y mis decisiones. Papá, dijo Austin, estoy orgulloso de ti. Solo quería que lo supieras. Gracias, hijo. Eso lo es todo. Mi móvil vibró. Número desconocido. Mensaje de texto. Vi el artículo sobre tu premio. Enhorabuena. Mereces algo mejor de lo que yo te di. Lo siento. Se lo enseñé a Austin. Él negó con la cabeza. ¿Vas a responder? Borré el mensaje. No tiene sentido. Ese capítulo está cerrado. Y por fin, estaba completamente cerrado. La oferta del proyecto de Margaret Brennan acabó convirtiéndose en algo mayor de lo esperado. Empezó con un taller para hombres divorciados. 20 tipos en un centro comunitario hablando de reconstrucción personal. Conté mi historia sin adornos, los sacrificios, la humillación pública, la decisión de marcharme y empezar de cero. La respuesta fue abrumadora. Hombres que luego me daban la mano, algunos llorando. Pensé que era débil por querer irme, repetían. Yo les decía, a veces marcharse exige más fuerza que quedarse. Saber cuándo irte es sabiduría, no debilidad. Margaret me pidió más talleres, luego podcasts. Mi historia resonaba porque no iba de venganza, iba de recuperarte a ti mismo. El puerto seguía prosperando. Daly y yo terminamos Harbor Point, que generó beneficios importantes. Estaba alcanzando un patrimonio que jamás habría imaginado mientras estaba casado con Nikki. Austin se graduó con honores. Lo fichó un equipo de béisbol de ligas menores. Verlo firmar aquel contrato me recordó por qué había tomado las decisiones que tomé. Había visto a su padre negarse a ser un felpudo. Esa lección le serviría siempre. Una tarde recibí un correo de un desconocido llamado Richard, desde Oregón. Había escuchado mi entrevista y se identificaba con cada palabra. Casado 15 años, apoyando a su esposa durante la facultad de Derecho. Ella le pidió el divorcio el día que consiguió ser socia del bufete. Él se estaba ahogando en rabia hasta que oyó como yo hablaba de elegir la paz antes que la revancha. Tu historia me ha dado permiso para empezar de cero con la cabeza alta, escribió. Estoy empezando de nuevo a los 47 y por primera vez en años tengo esperanza. Me quedé con ese mensaje un buen rato. Un Team 3 violaciones éticas, relaciones inapropiadas con subordinadas. El karma está a pleno rendimiento. Derek, el que observó cómo se derrumbaba mi matrimonio con demasiado interés, el que probablemente había estado con Nikki antes del divorcio, ahora afrontaba su propia caída. Bien, dije simplemente, quien usa a los demás, al final acaba usado. Pensé en escribir un libro, no sobre Nikki específicamente, sino sobre el viaje desde la devastación hasta la reconstrucción, algo que ayudara al próximo hombre, al que le entregaran papeles de divorcio, en el momento de gloria de su esposa. El lago estaba tranquilo aquella noche, reflejando las estrellas. Allí había encontrado algo más que éxito empresarial. Me había encontrado a mí mismo, a la versión que existía antes de aprender a encogerme para que otro pudiera expandirse, y esa versión no pensaba encogerse nunca más. 14 meses después, recibí una llamada de una abogada. Habla Sarah Chun, del bufete Hardwell & Associates.
Llevo los asuntos testamentarios de Nicole Carter. La señorita Carter falleció la semana pasada. Accidente de tráfico. El mundo se inclinó. Nikki había muerto. Hay una carta que dejó, con instrucciones para entregártela, dijo la abogada. La carta llegó 3 días después. Me senté en mi porche al atardecer, sobre el lago, con el sobre en la mano, decidiendo si realmente quería abrirlo. Al final, lo hice. Michael, si estás leyendo esto, ya no estoy. Necesito que sepas algo. Tú tenías razón en todo. Te utilicé. Di por sentado tus sacrificios. Te aparté cuando ya no te necesitaba. Perderlo todo fue lo mejor que me pudo pasar. Solo tocando fondo, entendí lo que había destruido. Me diste 7 años de apoyo incondicional y yo te lo devolví con una humillación pública. No te pido perdón. Solo te pido que recuerdes que hubo un tiempo en el que te quise, antes de querer más, la idea de mí misma. Esa chica que se casó contigo fue real. Yo la perdí. Has construido algo hermoso con las cenizas. Seguí tus talleres. Te escuché ayudar a otros a sanar. Eso es lo que siempre fuiste. Alguien que construía mientras yo destruía. Gracias por todo, aunque nunca lo merecí. Y gracias por marcharte cuando necesitaba enfrentar mis consecuencias. Vive bien, Michael. Te lo has ganado. Nikki. La leí 2 veces y luego la doblé. Sentí un escozor detrás de los ojos, pero no lloré. No era dolor por perderla, era dolor por lo que podría haber sido. Austin llamó esa tarde. Le conté lo de Nikki. ¿Estás bien, papá? Sí, hijo. Yo hice mi duelo por esa relación hace años. Esto es solo el final oficial. ¿Vas a ir al funeral? No. Eso es para la gente que seguía formando parte de su vida. 11 meses después, mi vida no se parecía en nada a lo que había sido durante mi matrimonio. El puerto generaba ingresos constantes. Yo trabajaba como consultor y daba talleres a tiempo completo. Austin jugaba en AA. Estaba prometido con Sara. Yo había empezado a salir con Emily, una viuda dueña de una librería. Nada serio aún. Solo disfrutábamos de la compañía mutua. En el 3er aniversario de aquella graduación, conduje hasta el lago, solo. Llevé los papeles del divorcio, los que había guardado todos esos años. Me senté en el muelle. Pensé en aquel auditorio, en el shock, la humillación, la decisión de marcharme en lugar de luchar por alguien que no quería ser retenida. Rompí esos papeles despacio, en tiras, y los dejé caer sobre el agua. Los vi flotar, alejarse, deshacerse, convertirse en parte de algo mayor. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Austin, una foto suya y de Sara en los entrenamientos. Texto: espero que estés teniendo un buen día. Papá, te quiero. Sonreí y respondí: yo también te quiero, hijo. La vida es buena. Y por fin, lo era de verdad. No porque Nikki hubiera muerto, ni por el éxito que había alcanzado, sino porque había aprendido la lección más importante de aquel día de graduación. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es firmar los papeles y marcharte, construir algo nuevo desde cero, negarte a dejar que el rencor envenene lo que estás creando. El sol se puso sobre Riverside, tiñendo el cielo de colores que parecían esperanza. Me quedé allí hasta que cayó la noche, en paz con todo lo que había sido y con todo lo que aún vendría. Esa era mi vida ahora, construida en mis propios términos, rodeada de personas que me valoraban, definida por la fuerza y no por el sacrificio. Y no iba a renunciar a eso nunca más.